Continuamos con noticias a las 6 a.m. Vamos a revisar ahora los diarios de circulación nacional. Empezamos con el diario Prensa Libre, quien nos reseña la jornada violenta que vivió la ciudad capital de Guatemala el día de ayer. Esto en relación al transporte colectivo, la violencia imparable en el país. Vemos la fotografía de portada. Agente policial custodia sector de Avenida La Castellana, zona 8, donde fue ultimado un conductor de bus en horas de la mañana. Un piloto también del transporte colectivo de una ruta que cubre el municipio de Misco fue abatido a tiros en la calzada Roosevelt, y un empresario de transporte urbano en Ciudad Quetzal también fue asesinado. Tres hechos sangrientos que nos denotan el problema que aún persiste en cuanto al tema del asesinato de pilotos del transporte colectivo, y sobre todo pues la psicosis que crea esto en el usuario, en los millones de guatemaltecos que día a día pues suben literalmente a sortearse la vida en estas unidades. La violencia imparable es un llamado a la fuerza de tarea que está encargada de ver todo el tema de extorsiones y ataques a pilotos, porque pues el día de ayer quedó en evidencia que el crimen organizado sigue haciendo de las suyas en cuanto al tema del ataque al transporte colectivo, y esto lleva como un mensaje implícito también pues crear pánico en los usuarios del transporte. Por eso el titular: crimen organizado causa pánico, día violento en transporte, mueren a balazos 4 y quedan heridos 3 en ataques en área metropolitana. También se nos habla acerca de una nota que también Prensa Libre reseñaba el día de ayer en cuanto, no, el diario El Periódico mejor dicho, en cuanto a que ya Belice modificó las reglas del juego para el referéndum que tendremos que ir tanto los beliceños como los guatemaltecos en octubre de este año para determinar si ese diferendo territorial con Belice se lleva a una Corte Internacional de Justicia, y que sea en esa instancia donde se dirima qué va a pasar con la cantidad de kilómetros que Guatemala reclama en la zona de adyacencia. Sin embargo, pues ya esto pareciera que se desinfló, por así decirlo. El presidente de la República ha dicho que es inviable gastarse 260 millones de quetzales en una consulta popular, pero cabe resaltar que esto lo dice el Ejecutivo un día después que se conoce la información de que ya Belice pues puso las reglas del juego, que si no hay más de 60% de votantes en su consulta popular, pues eso no tiene ninguna validez. Así que el presidente de la República ha salido al paso, el tema pareciera que ya se desvanece. El Tribunal Supremo Electoral dice aquí el recuadro que vende la información en Prensa Libre, suspende proceso de compras para consulta por falta de recursos, y el gobierno pone en duda que destine fondos para ese fin después de conocerse alteración de ley en el vecino país. Era lo que les comentábamos. Y pues bien, antes de que Belice pusiera las reglas del juego a lo interno, como quien dice, bueno, si no llegamos al 60%, esto no tiene validez, y es muy poco probable que esa consulta popular tuviera el 60% de participación para que dijeran los beliceños si querían que ese tema se elevara a la Corte Internacional de Justicia. Era pues bastante ilógico, con tantos problemas que hay que tener en Guatemala, gastarse en una jornada 260 millones de quetzales en un tema que tampoco podría tener una sentencia a favor de Guatemala. Ya los casos en donde se han dirimido problemas limítrofes o que reclaman, por ejemplo, soberanía del mar o territorio, la Corte Internacional de Justicia, dicho en otras palabras, es bastante ambigua. Sus resoluciones trata el caso más reciente, el río San Juan, entre Nicaragua y Costa Rica, este río que lo reclaman ambos países. Pues la Corte Internacional de Justicia al final le da la razón a los dos. Ninguno de los dos se puede meter en territorio que Costa Rica reclama como de él, o
que Nicaragua reclama como él. Al final fue tanto el proceso, fue tan largo, que la cosa quedó tal y como está. Ni Costa Rica ni Nicaragua pueden irse más allá de los límites territoriales, por lo que gastarse 260 millones de quetzales en algo que ya hay precedentes como falla la Corte Internacional de Justicia, pues no tenía mucha lógica. Sin embargo, el Ejecutivo se hace para atrás ahora que se conoce que Belice ha modificado, alterado la ley en el vecino país, y también esto habla muy mal de los beliceños, porque se recuerdan a ustedes que meses atrás incluso vino José Miguel Insulza de la OEA y el primer ministro beliceño acá a la Cancillería con Harold Caballeros, el mal recordado canciller, y se hizo toda una parafernalia, toda una ceremonia para hablar sobre esta consulta popular, que hoy pues nos da cuenta de cómo pues en Belice la cosa va, y no tiene mucho sentido gastar tanto dinero en ello. Vamos a hablar un poco más acerca de la información que le presentábamos respecto a la violencia en el transporte colectivo. Página 2 y página 13 nos presenta una amplia fotoinformación. Son 4 fotografías que presenta Prensa Libre en cuanto a lo que fue la jornada el día de ayer en distintos puntos de la ciudad capital y el departamento del municipio de Misco, mejor dicho. Por ejemplo, inició la jornada con el asesinato de Marcos Ascuac, piloto de un bus de la ruta 11. Él murió baleado en la calzada Roosevelt, zona 7. Luego se conoció del asesinato del transportista y presidente de las rutas de transporte de Ciudad Quixal. Esto ocurrió en la zona 10 de Misco. En horas de la tarde, David Alberto Gómez, piloto de un bus de la ruta 21, fue ultimado a balazos en la avenida La Castellana, esto en la zona 11, y delincuentes hirieron al piloto Jorge Luis Narváez, quien conducía a nicaragüenses en el kilómetro 135 ruta a El Salvador. Ahí también se tiene que poner mucho ojo. Ustedes recordarán que en el gobierno de Óscar Berché se creó todo un problema casi que a nivel diplomático con El Salvador por lo peligroso que resultó en aquel entonces transitar por carretera El Salvador, ir de este país a la vecina nación centroamericana. Sicarios matan a empresario y 2 pilotos de autobuses urbanos. Repunta violencia contra el transporte. Acá se inserta la versión del titular de la cartera de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien dice: hay una situación turbia. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, al referirse a los ataques armados que cobraron la vida de 2 pilotos y un empresario, indicó que observa una situación turbia en este tipo de sucesos. Expresó: no quiero especular, no quiero insinuar nada, es un escenario que habrá que estudiar de una forma muy precisa con el Ministerio Público, pues fue un ataque directo, bien planificado, bien elaborado, y que no lo hace gente improvisada. Así que menuda tarea tiene la cartera de Gobernación en cuanto a evitar que estos ataques coordinados, porque como bien dice el ministro, esto pues no es improvisado, perfectamente se coordinó 4 ataques en un mismo día con 3 saldos trágicos. Entonces habrá que en la cartera de Gobernación poner mucho ojo para que esto no provoque la psicosis que provoca la población, que de todas formas, con psicosis o sin psicosis, la población tiene que salirse día a día a sortear la vida en estas unidades, ya sea por la violencia, por estos asaltantes que se suben a despojar a las personas de sus pertenencias, o por la imprudencia de los pilotos, que ese es otro tema, ¿verdad? La falta de la irresponsabilidad de la mayoría de pilotos del transporte colectivo, y las personas pues tienen que irse literalmente colgando en las unidades, por lo que es otro aspecto que atenta contra la vida de las personas. Cambiamos ahora de diario, hablamos del diario El Periódico. Nos habla acerca de una batalla por medicina, dice el titular. Gustavo Alejos, hermano de Roberto Alejos y exfinancista de Álvaro Colón, y Manuel Valdizón, los protagonistas por esta pelea. Batalla abierta por proveer medicina, dice el titular del diario El Periódico. En un
recuadro, Efraín Ríos Montt, ahí arriba, y es que en segunda jornada ante el juez, en donde el Ministerio Público ha leído lo que consideran ellos como delitos, por lo cual debe de ir a juicio el ex jefe de Estado, José Efraín Ríos Montt, para enfrentar cargos de delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. En foto de portada, el presidente Otto Pérez Molina, que ya se encuentra en Davos, Suiza, para esto en el contexto del Foro Económico Mundial. Vamos a hablar, a ver por qué habla el diario El Periódico de batalla abierta por proveer medicinas, página 4. Y aquí se nos muestra, dice que Gustavo Alejos, exsecretario privado de la presidencia y hermano de Roberto Alejos de Todos, acusa a Manuel Valdizón de intentar abrir el mercado a India. El partido oficial no se queda atrás en las presiones. Esta es una nota firmada por Claudia Palma. El encabezado dice que hoy se abre el periodo de prueba para que la presidencia y la gerencia del ICS presenten sus argumentos ante la Corte de Constitucionalidad después de que esa institución interpuso un recurso de amparo ante el anuncio del mandatario de sustituir a Luis Reyes Mayén, actual presidente de la Junta Directiva. Detrás de este hecho hay algo más que un cambio de funcionarios. Esto ya lo habíamos alertado, ya lo habíamos venido diciendo días atrás, de lo que representa y significa el Seguro Social y por qué es de suma importancia y es tan apetecible quién llega a la presidencia de la Junta Directiva del ICS y qué nexos tiene. El diario El Periódico nos revela hoy que hay una batalla realmente detrás de la remoción de Luis Reyes Mayén.